Un buen día con cada uno de ustedes. Un gusto saludarlos en esta nueva oportunidad con un nuevo tema dirigido a todos los trabajadores de la empresa Técnicas Reunidas. Como ustedes ya saben, también el agradecimiento al ingeniero José Arrieta Villarreal, quien a partir de estas fechas él ha sido el promotor en la cual ha ido impulsando estos temas muy importantes. El tema que nos toca el día de hoy es impacto de la estigma social en la salud mental de los trabajadores por COVID-19. Es un tema que tiene que ver mucho con las condiciones en las cuales cada uno de nuestros trabajadores que están todavía en esta coyuntura, en esta pandemia, ¿no? Cómo ellos están actuando a través de los diferentes contextos que nosotros vivimos en temas sociales, cómo cada uno de nosotros tiene una interacción con las familias, con los amigos, en el caso de que todavía no hemos tenido eh, el contacto directo con familiares que han tenido COVID, o si ya lo has tenido, quizás dentro de este mismo ambiente, en el ambiente familiar, hemos tenido una persona que haya fallecido por esta enfermedad, ¿no? Por este virus. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Impacto del estigma social en la salud mental de los trabajadores por COVID. Le doy pase a la licenciada Karen Carrillo, que normalmente ella es la que nos está ilustrando en estos webinares, ¿no? Por favor, un gusto saludarlos. Adelante. Estigma y discriminación. Javier Díaz, 35 años de edad, artesano emprendedor. Javier trabaja en la ciudad como vendedor en un almacén de artesanías. Allí van muchas personas de todos los lugares del mundo y del propio país. Javier fue a visitar a su familia en su pueblo, como lo suele hacer cada 2 semanas desde que vino a estudiar a la ciudad. No tenía ningún síntoma. En el pueblo empezó a sentirse mal, como si tuviera gripa, y por precaución se hizo el examen de COVID-19. Desafortunadamente salió positivo y se convirtió en la primera persona que tiene COVID-19 en el pueblo. Javier está aislado en su casa por orden de los médicos y ha empezado a sentirse mejor. Hace unos días le rompieron uno de los vidrios de su habitación con una piedra y sus vecinos lo están a diario le gritan que se vaya del pueblo junto con su familia. Tenga en cuenta, una persona puede contraer COVID-19 por contacto, sin darse cuenta y sin presentar síntomas inmediatos. El estigma y la discriminación pueden llevar a las personas a abstenerse de buscar ayuda y de adoptar comportamientos saludables. Asimismo, el aislamiento puede agravar su situación de salud. El temor conduce a suposiciones irracionales y a la necesidad de culpar a otros. Infórmate y sé solidario. Hay medidas simples que todos y todas podemos tomar para mantenernos a salvo, a nuestros seres queridos y a las personas más vulnerables. Sigamos creando comunidad y empatía, incluso a distancia. Quédate en casa. Inclusión, tarea mutua. Buenos días con todos. El día de hoy vengo a exponerles sobre la estigmatización social asociada a la COVID-19. Quienes habla es la licenciada en psicología Karen Carrillo León. Bien, empecemos. ¿Qué es la estigmatización social? La estigmatización social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. En un brote, esto puede suponer que las personas sean etiquetadas, estereotipadas o discriminadas, reciban un tratamiento diferenciado o experimenten una pérdida del estatus debido a la percepción de un vínculo entre ellas y una enfermedad. Este tratamiento puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a sus cuidadores, familiares, amigos y comunidades. Las personas que no tienen la enfermedad, pero que comparten otras características con este grupo, también pueden sufrir la estigmatización.
El actual brote de COVID-19 ha provocado estigmatización social y comportamientos discriminatorios contra personas de determinados orígenes étnicos, así como contra cualquier persona que se considere que ha estado en contacto con el virus. ¿Por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización? A nivel de estigmatización asociado al COVID-19 se basa a 3 factores principales. En primer lugar, es una enfermedad nueva y en gran parte desconocida. Otro motivo es porque a menudo tenemos miedo a lo desconocido. Y 3, es fácil asociar este miedo con el otro. Es comprensible que haya confusión, ansiedad entre el público en general. Desafortunadamente, estos factores también están alimentando los estereotipos perjudiciales. Pero, ¿qué repercusiones tiene la estigmatización social en esta pandemia? La estigmatización puede socavar la cohesión social y provocar el aislamiento social de grupo de población, lo que podría contribuir a que las probabilidades de la propagación del virus sean mayores, no menores. Esto puede dar lugar a problemas de salud más graves y a dificultades para controlar el brote de la enfermedad. La estigmatización social puede llevar a las personas a ocultar la enfermedad con tal de evitar ser discriminadas, como también disuadirlas de buscar la atención médica inmediatamente. También disuadirlas en adoptar un comportamiento saludable. Pero realmente, ¿cómo podemos nosotros abordar la estigmatización social en estos tiempos de cuarentena o en estos tiempos de COVID-19? Los datos demuestran claramente que la estigmatización y el miedo en torno a las enfermedades transmitibles obstaculizan la respuesta. Lo que funciona es reforzar la confianza en unos servicios y asesoramiento sanitario fiable, mostrar empatía con los afectados, comprender la enfermedad y adoptar medidas eficaces y las prácticas para que las personas puedan contribuir a su seguridad y a la de sus seres queridos. La forma en la que comunicamos la información acerca de la COVID-19 es fundamental para ayudar a las personas a adoptar medidas eficaces con las que vamos a contribuir y combatir la enfermedad. Y obviamente vamos a evitar alimentar el miedo y la estigmatización. Es necesario crear un entorno en el que se pueda discutir y abordar la enfermedad y sus repercusiones de manera abierta, sincera y eficaz. Estos son algunos consejos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud sobre cómo abordar la estigmatización social para evitar que esto se agrave. Bien, nos muestra 3 consejos importantísimos, que es la importancia de la palabra, qué se debe decir y qué no al hablar de la enfermedad por el nuevo coronavirus. También contribuir ideas simples para acabar con la estigmatización y por otro lado, brindar consejos sobre comunicación y mensajes. A partir de estos momentos vamos a explicar cada uno de estos consejos, de qué manera podemos ponerlos en práctica para poder de alguna u otra forma evitar o eliminar la estigmatización social. Bien, empecemos. La importancia de las palabras. Cuando se habla de la enfermedad por el coronavirus, ciertas palabras, por ejemplo, caso sospechoso, aislamiento, y el lenguaje pueden tener un significado negativo para las personas y alimentar actitudes estigmatizadoras. Pueden perpetuar las presunciones o estereotipos negativos existentes, reforzar las falsas asociaciones entre la enfermedad y otros factores.
crear un miedo generalizado o deshumanizar a quienes tienen la enfermedad. Esto puede disuadir a las personas a someterse a pruebas de detección, a análisis y a una cuarentena. Recomendamos un lenguaje que tome en consideración primordialmente a las personas y que respeten y empoderen en todos los canales de comunicación, incluidos los medios de comunicación. Las palabras utilizadas en los medios de comunicación son especialmente importantes, ya que darán forma al lenguaje popular y a la comunicación sobre la enfermedad por el nuevo coronavirus. La información negativa puede influir en la forma en que se percibe y trata a las personas presuntamente infectadas por el nuevo coronavirus, a los pacientes y a su familia y a las comunidades afectadas. Hay muchos ejemplos concretos de cómo se debe de usar el lenguaje inclusivo y una terminología menos estigmatizadora. Esto va a ayudar a controlar la epidemia, las pandemias y todo tipo de infecciones por enfermedades transmisibles, ¿no? Aquí les voy a presentar a continuación algunos consejos de qué palabras usar para poder referirnos a este virus COVID-19. ¿Qué se debe decir y qué no? Les voy a mostrar un cuadro. Como pueden apreciar aquí en las diapositivas, hay un cuadro en donde en la parte izquierda vamos a colocar lo que sí se debe decir y en la parte derecha lo que tenemos que evitar para así eliminar la estigmatización o la discriminación. Bien. Primero, sobre cómo denominamos al virus COVID-19. Lo que sí tenemos que mencionar es hablar sobre una nueva enfermedad por COVID-19. Eso es, ¿bien? Y no debemos de asociar ubicaciones o etnias a la enfermedad. Este no es un virus el virus de Wuhan, el virus chino, el virus asiático, no. Este virus tiene su nombre y como tal se le tiene que mencionar por su propio nombre, COVID-19, ¿ok? El nombre oficial de la enfermedad fue elegido deliberadamente para evitar la estigmatización, ¿bien? Por el corona, por virus y por enfermedad, y 19 por la enfermedad que surgió en el año 2019, ¿bien? COVID significa la CO por corona, V por virus y D por enfermedad, ¿bien? Por eso se llama COVID-19. Sobre las personas que están en tratamiento o fallecieron por el COVID-19, sí se debe de hablar sobre personas que tienen COVID-19, personas que están siendo tratadas por COVID-19. Personas que están recuperadas o se están recuperando por COVID-19, personas que murieron después de contraer el COVID-19. Lo que no se debe mencionar o no se debe referirse a las personas que tienen la enfermedad como casos COVID-19 o víctimas, ¿ok? Esto no se debe mencionar. Sobre las personas con la posibilidad de tener el COVID-19, se debe mencionar así, personas que pueden tener COVID-19, personas que se presume tienen COVID-19 y no hablar sobre sospechosos de COVID-19 o casos sospechosos. Eso no se debe mencionar, ¿bien? Sobre la transmisión del COVID-19, sí se debe hablar acerca de personas que adquieren COVID-19, han contraído COVID-19, pero no se debe decir personas que transmiten COVID-19, personas que infectan a otros, personas que propagan el virus, pues ello implica la transmisión intencional y asigna culpa. El uso de la terminología
criminalizante o deshumanizante crea la impresión de que aquellos con la enfermedad han hecho algo malo o son menos humanos que el resto de nosotros, alimentando el estigma, reduciendo la empatía y potencialmente alimentando más resistencia a buscar tratamiento o a asistir a una examinación, evaluación por parte de estos síntomas que pueden tener para no generen en ellos la discriminación. Ahora, sobre cómo informar sobre el COVID-19, sí se debe hablar con precisión sobre el riesgo de COVID-19, basándose en datos científicos de los últimos consejos. Lo que no se debe hacer es repetir y compartir rumores no confirmados y evitar usar un lenguaje exagerado diseñado para generar el miedo como la peste, el apocalipsis, etcétera, ¿no? Porque muchas veces las personas se han relacionado este tema del COVID-19 como castigo de Dios, como de repente que es el fin y genera más ansiedad, más miedo, ¿no? Entonces hay que tratar de brindar información clara, precisa, basándose en datos reales científicos, ¿no? Lo que sí también tenemos que hablar positivamente y enfatizar la efectividad de las medidas de prevención y el tratamiento. La mayoría de las personas pueden superar esta enfermedad. Hay pasos simples que podemos seguir para cuidarnos y mantener a nuestros seres queridos y a los más vulnerables a salvo, ¿no? Lo que no se debe hacer es enfatizar o detenerse en lo negativo o mensajes de amenaza, ¿no? Necesitamos trabajar juntos para ayudar a mantener a salvo a los más vulnerables. Lo que sí se debe hacer es enfatizar también la efectividad de adoptar medidas de protección para prevenir la adquisición del nuevo coronavirus, así como la detección temprana y la realización de pruebas, como también un tratamiento adecuado. Como segunda recomendación que nos brinda la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que contribuir. Los gobiernos, los ciudadanos, los medios de comunicación, las personas influyentes clave y las comunidades tienen un importante papel que desempeñar para prevenir y detener la estigmatización que rodea a las personas tanto de China, de Asia en general. Todos debemos ser conscientes y considerados al comunicarnos en las redes sociales y otras plataformas de comunicación, mostrar conductas de apoyo en torno a la enfermedad por el nuevo coronavirus. Estos son algunos ejemplos de los consejos sobre las posibles acciones que se deben tener en cuenta para contrarrestar actitudes estigmatizadoras, como por ejemplo tenemos estas 6 recomendaciones. Primero, difundir información basada en hechos. La estigmatización puede aumentar debido a la falta de conocimiento sobre cómo se transmite y se trata la enfermedad del nuevo coronavirus y cómo se previene la infección. Para hacer frente a ello, se debe dar prioridad a la recopilación, unificación y sobre todo difusión de la información precisa y específica para cada país y comunidad sobre las zonas afectadas, la vulnerabilidad individual y colectiva al COVID-19. Las opciones terapéuticas y los lugares de acceso a la atención sanitaria y la información. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, evitar términos clínicos. Las redes sociales son útiles para hacer llegar información sanitaria a un gran número de personas y a un costo relativamente bajo. 2. Involucrar a personas con influencia social, como líderes religiosos, para que inciten a reflexionar sobre las personas que son estigmatizadas,
sobre el modo de apoyarlas o a personas famosas, respetadas, para que amplifiquen los mensajes que reduce la estigmatización. La información debe estar bien orientada a las personas famosas en las que se les pide que transmitan o que esta transmisión debe de participar de manera personal. Además, adecuarse geográfica y culturalmente al público en los que tratan de influir. Un ejemplo sería que un alcalde o alguna otra persona influyente clave saliera en directo en los medios de comunicación social estrechando la mano del líder de la comunidad china, ¿no? Ese es un ejemplo. Amplificar las voces, historias e imágenes de personas locales que han tenido la enfermedad, como también se han recuperado y que han sido apoyados por sus seres queridos hasta su recuperación, para enfatizar que la mayoría de las personas se recuperan del COVID-19. Asimismo, conviene poner en marcha una campaña de reconocimiento a los cuidadores y trabajadores de la salud que pueden sufrir la estigmatización. Los voluntarios de la comunidad también desempeñan un gran papel en la reducción de la estigmatización en las comunidades. Por otro lado, también debemos asegurarse de retratar los diferentes grupos étnicos. En todos los materiales que se debe mostrar como la COVID-19 afecta a diversas comunidades y como éstas trabajan juntas para prevenir su propagación, hay que asegurarse que el tipo de letra, los símbolos y los formatos sean neutrales y no representen a ningún grupo de población en particular. También el periodismo ético. Los reportajes periodísticos que se centran excesivamente en el comportamiento individual y en la responsabilidad de los pacientes por tener y propagar el COVID-19 pueden aumentar la estigmatización de las personas que puedan tener la enfermedad. Algunos medios de comunicación se han centrado, por ejemplo, en especular sobre las fuentes del COVID-19 y en tratar de identificar al paciente cero en cada país. Hacer hincapié en los esfuerzos por encontrar una vacuna o un tratamiento puede aumentar el miedo y dar la impresión de que no podemos detener las infecciones ahora. En su lugar, conviene promover contenidos sobre las prácticas básicas de prevención de infección, los síntomas y cuándo buscar atención médica. Ahora, vincularse también es importante porque hay varias iniciativas para abordar la estigmatización y los estereotipos. Es fundamental vincularse a estas actividades para crear un movimiento y un entorno positivo que muestren la atención y empatía para todos. Ahora, seguimos. ¿Cuáles son los consejos sobre la comunicación y el mensaje? Una infodemia de desinformación y rumores se está extendiendo más rápidamente que el actual brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Esto contribuye a los efectos negativos como la estigmatización y la discriminación de las personas de las zonas afectadas por el brote. Necesitamos solidaridad colectiva e información clara y práctica para apoyar a las comunidades y a las personas afectadas por este nuevo brote. Los conceptos erróneos, los rumores, la desinformación están contribuyendo a la estigmatización y a la discriminación y es que lo obstaculiza todos los esfuerzos de respuesta. Corregir los conceptos erróneos, reconocer al mismo tiempo que los sentimientos de las personas y sus subsiguientes comportamientos son muy reales, aunque la suposición subyacente sea falsa. Promover la importancia de la prevención, las medidas que salvan vidas, la detección temprana y el tratamiento.
La solidaridad colectiva y la cooperación mundial son necesarias para evitar la mayor transmisión y aliviar las preocupaciones de las comunidades. Compartir relatos empáticos o historias que humanicen la experiencia y lucha de las personas o grupos afectados por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Transmitir apoyo a quienes están en la primera línea de respuesta a este brote, ya sean los trabajadores de la salud, voluntarios, líderes comunitarios, etc. Los hechos, no el miedo, detendrán la propagación de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Hay que transmitir hechos, información veraz sobre la enfermedad. Hay que luchar contra los rumores y estereotipos. Hay que elegir las palabras con cuidado. La forma en la que nos comunicamos puede afectar la actitud de los demás. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva ustedes pueden apreciar cuáles vienen a ser las palabras antónimas a estigmatizar. Por ejemplo, limpiar, honrar, desmanchar, enorgullecer, halagar, engrandecer, enaltecer, envanecer, enorgullecer y preciarse, ¿no? Esto conlleva a un conjunto de antónimos de lo que significa ser estigmatizado. Otra recomendación que nos dice la Organización Panamericana de la Salud es de que la amabilidad es la clave para hacer frente al estigma durante el brote del COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer? Informar sobre los hechos más recientes y evitar las exageraciones. Muestra solidaridad con las personas afectadas. Relata la experiencia de las personas que han vivido el virus. Es importante exponer sobre el grado de estigmatización que tenemos a nivel mundial con respecto a este virus COVID-19. Como ya lo mencioné, estamos luchando en contra de lo desconocido. Es por eso que genera mucha ansiedad, mucha angustia a todas las personas, sobre todo por algunas personas que han tenido o tienen enfermedades preexistentes y pues son bastante vulnerables a contraer este virus. Pero a la mano de ello, a su mano, viene el tema de los problemas en salud mental. Nadie de nosotros nos gustaría ser discriminados por haber contraído la enfermedad o por tener un familiar que tiene la enfermedad o por trabajar en un centro hospitalario. Todas las personas estamos sensibles a contraer la enfermedad, bien, del COVID-19. Y como tal, debemos de tener respeto, debemos de tener empatía, poner en práctica nuestros valores, nuestros principios de solidaridad, de poder ser más humanizados con la colaboración hacia el prójimo. Nosotros somos seres sociables, nosotros somos seres que constantemente estamos comunicándonos con las demás personas que nos rodean. Entonces, hay que ponernos en el lugar de quizá nuestro vecino, quizá nuestro familiar, quizá nuestro amigo. Estamos nosotros pasando por esta situación complicada, pero va a depender de cada uno de nosotros, de qué manera vamos a contribuir para poder eliminar la discriminación y la estigmatización, poniendo en énfasis las medidas de prevención, poniendo en énfasis los cuidados, ¿no?
y trabajar con la familia, explicar a nuestros hijos, explicar de repente a nuestro papá, a nuestra mamá, explicar a nuestra familia cercana sobre esta información básica para evitar todo tipo de estigmatización. Por lo tanto, el COVID-19 puede alcanzarte a ti, a tu familia, a un amigo. Nosotros no podemos discriminar a nadie, ¿bien? Porque no nos gustaría ser discriminados y los lleva a la reflexión. Debemos de tratar como nos gustaría que nos traten y así vamos a poder tener una adecuada salud mental para darle frente a este virus y combatirlo con bastante cautela, usando todas las medidas de prevención. Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Excelente tema. Un fuerte agradecimiento, un fuerte aplauso para la licenciada Karen Carrillo, quien nos acaba de deleitar con este tercer tema, impacto de la estigma social en la salud mental de los trabajadores por COVID-19. Tengan en cuenta que cada una de estas indicaciones que nos da nuestra licenciada para que ustedes lo tengan en cuenta, generen una reflexión, establezcan un punto de equilibrio, manejen cada uno de estos episodios postraumáticos que nos acaban de poder darnos a conocer en los diferentes webinarios que hemos tenido, en los diferentes cursitos que hemos tenido, para que ustedes reconozcan un poco cada una de estas características. Tengan por seguro que nuestra intención es que ustedes tengan todas las herramientas necesarias, todas las oportunidades que se den a conocer para que ustedes puedan tomar unas buenas decisiones y si tengan una salud mental positiva. Nuevamente, agradecerle a ustedes también, a los participantes, por darnos la oportunidad de poder interactuar con ustedes y será para una siguiente oportunidad para poder deleitarnos en este programa Primeros Auxilios Psicológicos de lo que es salud mental para lo que es personas. Un fuerte y merecedor también agradecimiento a las personas que están atrás de nosotros, que son las responsables, ¿no? Porque que cada día que este webinar tenga el impacto que queremos. No olvidar, por favor, que ustedes tienen ahí, se les envía a los links para que los puedan revisar, se les también le envía algunas recomendaciones de salud mental. Hay una prueba de salud mental para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. No se olviden de trabajarlo, por favor, para nosotros es importante para poder tener un contacto más directo con ustedes. Bien, hasta la siguiente oportunidad. Un gusto.